presidente desde cuándo sabía de la crisis? Usted me dice 6 meses. ¿Ellos? No, el presidente tiene una información diferente a la que podía tener yo. El presidente no es que sepa de la crisis, yo entiendo desde este punto de vista. Sabe que se agotaron los recursos, sabe que está ahora buscando solamente soluciones momentáneas y financieras, que no hay estructuralidad en lo que decide y en lo que hace para que el país pueda nuevamente recobrar el crecimiento. Y esto el presidente no lo ha debido valorar en su plena dimensión, esta situación tan crítica de agotamiento de los recursos, y esto lo tiene que saber, mira tú, desde el 2018, pero pensó seguramente que lo iba a poder conducir, y está claro que no. Pero como el padre del modelo, que es lo que dicen, ¿no? El padre del modelo económico más exitoso de los últimos tiempos, que ha sido referente incluso a nivel por lo menos regional, no lo vas a ver. Creo que no estamos hablando de gran economía o de macroeconomía, estamos hablando de me como mis ahorros, sigo subvencionando, por supuesto que va a haber un problema en algún momento. No se dimensionan correctamente algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un problema de abastecimiento de diésel. Le decimos al país, le dice ya el presidente, le dice al país que con la sustitución de importación de diésel a partir de las plantas de biodiesel vamos a lograr sustituir, porque lo produciremos internamente, el 60% de lo que hoy día compramos afuera. Pero los números no son reales. Esos números no son reales. Con los mismos números que el presidente explicó ante el país en esa clase de domingo, sí, con esos mismos números no pasamos del 33%. ¿Quién le dibuja los números al presidente? ¿Montenegro? No, yo creo que los números finalmente los aprueba el presidente, pero bajo una lógica de contabilidad. Porque usted me acaba de decir que esos números no son reales, por eso pregunto. Esos números no son reales, esos números los otorga Hidrocarburos en ese caso, pero si nosotros miramos lo que produce, lo que el país importa de sus necesidades de diésel, el 84%. Lo poco que producimos acá en el país y lo que van a producir la planta de biocombustible de Santa Cruz, la del Alto que no está en funcionamiento y la de HBO que no va a estar en funcionamiento en este gobierno. Pero digamos que sí van a entrar en funcionamiento, asumamos que eso va a ser así y que las plantas funcionan 365 días sin parar para mantenimiento siquiera, al 100% de su capacidad, cosa que en ninguna de las dos situaciones ocurre así. Pero si ese fuese el caso, dice el gobierno que vamos a sustituir el 60%. Esto no es así porque los números de lo que necesitamos y de lo que va a producir tienen una diferencia abismal. La planta de biodiesel de Santa Cruz, 1.500 barriles. La de biodiesel de acá, del Alto, otros 1.500. Y la de la planta de HBO, que no la vamos a ver, 9.000. Son 12.000 barriles. Y nosotros estamos todos los días en 40.000 barriles. 6 por 4, 24. 24.000 barriles tendríamos que producir por sustitución, ese es el 60%, sí. Y en realidad vamos a producir, en el momento ideal, 12.000. Está claro que no vamos a sustituir el 60% que se ha dicho. Los mismos números, Raquel, este es el tema. Cuando tú te enfrentas y empiezas a hacer unas cuentas, allí tú dices, oye, acá las cosas no están como nos están señalando. Y así podemos ir con déficit fiscal. A ver, el déficit fiscal, ¿cómo lo estamos hoy financiando? Con emisión monetaria. ¿Por qué con emisión monetaria? Porque ya no somos sujetos de crédito en la magnitud y en la cantidad que el país quisiera. Entonces estamos imprimiendo moneda, estamos llegando al 12% de déficit fiscal cuando el año de gobierno de la señora Áñez estuvo en 12.7, pero con pandemia. Entonces, ¿qué significa? Significa que el problema mayor es no nos han ingresado dólares. Como no tienes dólares en el Banco Central, tampoco tienes dólares para comprar combustible. Y tú necesitas dólares para dos cosas desesperadamente, para pagar la deuda externa
Eso estamos cumpliendo, pero el año crítico no es el 25, es el 26. Ahí vamos a tener los mayores vencimientos, vencimientos de bonos, etcétera. Para pagar deuda externa y para comprar combustible. Y tú me puedes decir, pero medicamentos para importarlos, eso espera, por eso empieza a faltar. No teniendo dólares suficientes, el padre del modelo debió haber dicho, tenemos que encontrar una fuente de sustitución del el generador de divisas, de dólares. Ya no es la renta hidrocarburífera, será el litio, pero el litio está allí con un retraso gigantesco que no va a generar dólares en el país. Esto del retraso no es solo con el litio. Pareciera que pasa también con otros aspectos del gobierno, incluso temas domésticos de la política. ¿Son los tiempos normales de la política o pareciera lo que es, que al gobierno le está haciendo falta como acelerar las decisiones? No son los tiempos normales de la política, son los tiempos de la política boliviana, porque la política boliviana tiene otros intereses. Por ejemplo, ¿qué otro interés? Que ralentiza todo, que lo demora. Pues esta fijación por la reelección. Esa fijación por la reelección ha metido al gobierno en una pelea y en una disputa catastrófica para el proyecto social popular de nuestro país, pero que ha ocupado toda su atención y fuerzas también y ha dejado desatendida la economía y desprotegida la población. Entonces, no son los tiempos de la política. Si tú tienes allí un estadista que piensa en el Estado, en las necesidades de los bolivianos, en la construcción de paz social, de un Estado mejor, de un horizonte político, de reformas y transformaciones en lo institucional, en lo económico, en política exterior, etcétera, entonces te enfocas en aquello.